Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Fíjese que no la escucho muy bien, escucho como muy lejos Sí. en la conexión. Cuando estaba usted hablando sola, sí la escuchaba, ahorita ya no. Bueno, porque debe de hablar. La estoy Voy a escuchando. dejar mis audífonos, a ver si ya la puedo escuchar. Y por favor, quienes están conectados, bienvenidos a cada uno de ustedes esta tarde a este live. Por favor, quienes ya están viendo, díganos si nos oyen bien a ambas para que, bueno, podamos tener una... A ver, ¿ahí me escucha, doctora? La escucho perfectamente, doctora. Ya la Muy bien. escucho mejor. Ah, qué bueno, Sí, ya la escucho qué mejor. bueno, qué bueno. Bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Yolanda Palacios, quien nos va a hablar acerca de los deudores alimenticios. En Venezuela, ella está desde México, en Venezuela se le denominaba, antes de la reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sí se hablaba de obligación alimentaria. Esto se modificó, digamos, la denominación y se pasó a hablar de obligación de manutención. Por supuesto, tuvo una intención el legislador, es que precisamente no se confundiera la creencia generalizada de que padre separado, que generalmente es el progenitor, el conviviente, que no es el custodio y que debe dar obligación de manutención, en muchas ocasiones se creía que era tan solo dar alimentos, mientras que la manutención, para que no haya, digamos, confusión, es absolutamente todo, toda erogación, todo gasto, todo lo que deba requerir un niño para su crecimiento y desarrollo, eso es manutención. Pero para que sepamos cada uno de los que estamos en este momento, más además los que nos van a ver con posterioridad, cuando quede ya en el feed, todo lo que tiene que ver con este live, vamos a hablar acerca de quién nos acompaña el día de hoy, que es la doctora Yolanda Palacios, licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad del Valle de México, con reconocimiento al mérito académico, mención honorífica y premio Ceneval a la excelencia académica. Es fundadora de la Casa Fénix Monterrey, que es una asociación civil creada en apoyo a la erradicación de la violencia contra las mujeres y brinda apoyo legal y emocional a mujeres profesionistas que han sufrido violencia. Es mentora de la Incubadora Internacional de Emprendimiento, iniciativa presentada por Neurofinanzas, que es una asociación civil y relaciones culturales, auspiciado por el Consulado de Estados Unidos en Monterrey. Es además en el área académica especialista certificada en Derechos Humanos por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Además, es especialista en argumentación y derechos humanos, es especialista en derecho familiar, derecho penal familiar y derecho civil. Además, es miembro activo del BNI, que es una red de networking de referencias más grande del mundo. Bueno, es evidente que quien nos acompaña el día de hoy tiene un manejo pleno de lo que es la temática que abordaremos y que por supuesto, entendiendo de que nos va a dar una visión desde la legislación, además de la experiencia mexicana, de la cual se podrá tomar mucho provecho a nivel de derecho comparado, para relacionar, vincular semejanzas o diferencias respecto de cómo es el manejo en Venezuela y por supuesto tomar provecho de cuáles son las experiencias que se han dado en México y que puedan servirnos para Venezuela. Como se habrán dado cuenta, en este instante me acabo de quedar sin servicio eléctrico, pero no hay ningún problema. Continuamos adelante y bueno, por supuesto, doctora, para mí es un grato placer tenerla el día de hoy y bueno, bienvenida y que sabemos que vamos a tomar mucha información relevante desde el momento que usted nos empiece a exponer. Muchas Muchísimas gracias por gracias. acompañarnos. Gracias a usted, doctora. Un honor acompañarla en esta serie de live y ser partícipe del conocimiento jurídico, ¿verdad? Al alcance de todos, como es la temática. Muy importante estos temas para que la gente, la comunidad que nos acompañe, vayan conociendo un poco, ¿verdad? En esto que menciona el derecho comparado desde
desde aquí de México. Sabemos que el tema de los deudores alimentarios en México, así se les llama, el derecho de alimentos que tenemos en nuestra legislación, el derecho de recibir alimentos, es un grave problema social que enfrentamos en nuestro país y yo creo que es en América Latina. En nuestro país, 3 de cada 4 hombres no pagan la pensión alimenticia. Y hablamos de hombre porque, como lo comentó usted, la mayor parte de los casos es el hombre el que se retira del domicilio conyugal y el que tiene la responsabilidad porque los hijos permanecen en muchas de las ocasiones con la mamá. Este problema social, no, en vez de ir disminuyendo a raíz de las modificaciones en cuanto al haber integrado en la reforma del 2011 los derechos humanos y los tratados internacionales a nuestra constitución, a nuestra legislación, pues no es un tema que haya mejorado. La verdad es que creo que la costumbre del incumplimiento nuestros legisladores han estado buscando, y hay algunos movimientos feministas en nuestro país que han estado buscando la manera de lograr el cumplimiento de esta obligación alimentaria, porque desafortunadamente de 10 mamás que llegan a los tribunales en México a buscar una pensión alimenticia, solamente en los números que el INEGI nos da, solamente 1 o 2 de las mujeres que solicitan la pensión la logran. Realmente es una situación de abandono muy grave porque las mamás se hacen cargo de los niños, ya sean mamás divorciadas, mamás solteras. Hay un completo abandono de parte de los padres a los niños, ¿no? Entonces se convierte en un grave problema social porque la mayor carga en la cuestión alimentaria de los hijos la está llevando la mujer, ¿no? Entonces, y sabemos la brecha salarial que por años enfrentamos las mujeres, que no podemos tener el acceso, ¿verdad?, a los mismos salarios que los hombres. Entonces, se ha convertido en un severo problema cultural, vamos a decirlo así, porque es esta cuestión de el ser deudores, de desobedecer las órdenes judiciales y también pues una situación moral, ¿no?, y de principios, el que los padres sean tan irresponsables, ¿no? En México se han iniciado algunos movimientos para tratar de presionar a nuestros legisladores, a la cuestión, a los jueces, a todas estas personas encargadas de ejercer la autoridad, para que haya mecanismos de acceso más fáciles para que las mamás y sobre todo, obviamente, los niños, ¿no?, los menores que tienen el derecho a recibir alimentos, sean de más fácil acceso obtenerlos. Lamentablemente, bueno, sabemos que a veces todos estos procedimientos llevan muchísimo tiempo hacerlo, lograrlo, y muchas de estas mamás, como decimos por acá en México, mueren en el intento, ¿no? Se dejan los casos porque después de haberte divorciado, tienes la carga de los menores, de llevarlos, traerlos, de educarlos, todo, y encima de eso no tienes el apoyo económico y pues no se puede pagar abogados, ¿no? En procesos de litigio que aquí en México nos pueden llevar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé en Venezuela qué situación se viva, pero aquí en México estamos viviendo esta situación que vamos en una aparente mejora en cuanto a las normas, pero en la práctica es difícil, doctora. Bueno, los números de lo que nos habla, quizás, y aquí puede que esté especulando, que nuestros números sean similares y desconocemos porque no se lleva un manejo estadístico exacto de cuál es la situación venezolana. Pero al menos ustedes que lo tienen precisado, suena escandaloso. Sí, la verdad es que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada 4 o 5 años hacen estudios y recientemente estuve estudiando esta situación porque soy especialista en esa materia de alimentos, en hacer ejecuciones para cobrar pensiones alimenticias. Es mi especialidad más fuerte, ¿no?, esta cuestión alimentaria,
porque es una situación bastante grave y pone en desventaja y obviamente daña muchísimo a los niños. Entonces hace poquito estuve viendo las estadísticas y son alarmantes. La verdad que es alarmante. 3 de cada 4 hombres no cumplen con el pago de la pensión alimenticia. ¿Sí? Y de 10, solamente 1 o 2 mujeres lo alcanzan, porque el proceso judicial es cansado, es lento y es costoso. Entonces, muchas de estas veces, obviamente, tienes la carga de los niños, no tienes el acceso a un sueldo, vamos a decirlo así, suficiente. Y entonces, ¿sabes qué? Mejor no. ¿Qué se dice o qué se dice entre muchas mujeres aquí en México? Que, ¿sabes qué? Tú puedes sola, mejor deja de estar batallando, no estés metida en esos juicios Bueno, porque no le vas a conseguir nada. son sesgos bueno, más allá de que hay factores, digamos, que inciden directamente, como por ejemplo el hecho de que se diga exactamente, por una parte, que es un proceso burocrático letargado, que genera desgaste. Además, no tengo ingresos suficientes para mantener a mi hijo, mucho menos voy a tener ingresos para soportar el pago de honorarios profesionales de abogados. Entonces pareciera que todos los factores se suman para estar en contra de que se pueda exigir al progenitor que pague la obligación de manutención. En ese sentido pareciera todo, pero también hay un sesgo cultural del otro lado que entorpece la lucha que pueda tener una progenitora en nombre de su hijo para exigir la obligación de manutención y que en definitiva es el mismo entorno que en vez de concebirse como una red de apoyo, se convierten precisamente en aquellas personas que afianzan la idea de que tú puedes sola, no necesitas del otro, y eso en definitiva lo que hace es minar la idea precisa que nos habla lo que es el paradigma de la protección integral, es que más allá de los intereses particulares individuales de un padre o del otro, lo que se tiene que ver es el interés del niño, más allá de lo que se conciba como, digamos, mi estructura de personalidad como mi estructura de pensamiento. Siempre hay que buscar que se den los derechos del niño. Entonces, resulta que todas estas percepciones, afirmaciones que se tienen de un lado, terminan haciendo lo contrario o aconsejando lo contrario u orientando lo contrario. Y muchas ocasiones vienen de los propios funcionarios que están llamados a atender y garantizar. Sí, pareciera, como lo dice, te juega en contra y es tan cansado, tan desgastante, que dice la mamá, ¿sabes qué? Mejor ahí lo dejamos, porque no tenemos para pagar abogados. Aquí tenemos abogados de oficio, sí, pero los abogados de oficio son para personas con ciertas características económicas. No pueden ir, por ejemplo, las mamás profesionistas que tienen un nivel socioeconómico medio, medio alto, no pueden ir a ser atendidas por un abogado de oficio. Tienen que contratar servicios profesionales. Entonces, dices, o le doy de comer al niño o le pago a los abogados, ¿no? Entonces, entre todo este ejercicio y la hoy muy nombrada en México violencia institucional, nombrada de esta manera, en la que los mismos juzgadores, los mismos juzgados, servidores públicos, parece que ponen todo tipo de trabas para que no alcances el objetivo, para que te rindas en el camino, porque son tantos los requisitos procesales y como usted lo menciona, en la reforma en México en el 2011 se pusieron por encima de requisitos procesales. Nuestra Constitución lo señala, debe de verse por el derecho sustantivo por el cual se está abogando. Tenemos el interés superior de la niñez consagrado en nuestra Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, nos pone por encima de todos esos requisitos procesales los derechos humanos, pero hay tantísimos juzgadores que no velan por ese interés superior como lo dice nuestra Constitución, como debería de ser. Tienes que luchar como abogado, yo como en mi caso, tienes que ser persistente, constante, buscar de una u otra manera para que la mamá alcance el objetivo de obtener una pensión. Ahora, obtenemos la pensión, el juez decreta la pensión alimentaria. Ahora el problema va a ser cobrarle al deudor, al papá. Ahora nos enfrentamos a ese otro problema. No sé en Venezuela cómo lo maneje, doctora. Bueno, es lo que nosotros concebido en nuestra Constitución, la tutela judicial efectiva, no es solo obtener una sentencia que esté ajustada y me otorgue justicia, sino que además ese contenido se lleve a la práctica, se materialice, se ejecute, se cumpla. Porque de nada sirve tener una sentencia que no
no puedo llevar a cabo, que no puedo aplicar, que no me está dando respuesta a mis aspiraciones que fueron de una u otra manera respaldadas por la institución judicial. Sí, exactamente. Ese es el siguiente problema después de que obtenemos la sentencia o tenemos un convenio judicial en que dices, bueno, le va a pagar el papá a los niños tanto dinero, la escuela, no sé qué, y después pasan los 2, 3 meses, lo pagó y siguiente, ya no hay pago. Ya no hay pago, 6 meses no paga. Y en ese tiempo, ¿qué sucede en México, doctora? Que nos enfrentamos en los niveles socioeconómicos medio altos y altos. ¿Qué pasa? Que el deudor se empieza a deshacer de bienes, se empieza a cambiar sus ingresos, empieza a hacer movimientos para no pagarle la pensión a sus hijos. A sus hijos se empieza a hacer esta irresponsabilidad, la falta de responsabilidad paternal y la mamá ya no podemos accesar a cómo cobrarle esa pensión. Tenemos adeudos de pensiones de 2 años porque no los puedes cobrar porque el señor no tiene bienes, pues no trabaja de manera formal, porque obviamente sí trabajan, porque siguen viviendo, siguen viajando, siguen teniendo ropa, ¿verdad? Entonces das por hecho que la persona trabaja, pero no hay manera documental en que podamos hacer que esa persona liquide el adeudo. Y nos lleva al mismo punto, una mamá sola con un padre que abandonó a sus hijos, unos niños que no tienen los alimentos y el acceso a una vida digna que se merecen, porque si la mamá está cubriendo los gastos con su sueldo, únicamente su sueldo, si juntáramos o uniéramos el pago de la pensión del papá del niño, los niños tendrían una vida mejor, obviamente. Pero muchas veces esto obviamente es limitativo, porque no pueden tener el nivel de vida a lo mejor al que estaban acostumbrados en algún momento, porque hay esa escasez, ¿no? Y el papá, en este caso el deudor, va por la vida libre. Nosotros decimos aquí en México, oye, aquí el sistema de administración tributaria, que es el cobrar los impuestos, persigue a las personas y es más, hasta los meten a la cárcel, ¿verdad? Si les deben. Pero un deudor alimentario, te vas por la vía penal y no, muchas veces ni siquiera los vinculan a proceso porque encuentran cualquier detallito en la sentencia y no los vinculan a proceso. No hay cárcel. Y un proceso para poder cobrarle por la vía penal también nos puede llevar 2, 3 años. Entonces, todo juega en contra para que la mamá diga, ¿sabes qué? Mejor que se vaya el papá. Y va creciendo esa cultura del impago y la desobediencia a una orden judicial, porque si tienes una sentencia, es una orden judicial que debes de cumplir, ¿verdad? Sí, sí. Es que forma parte, no le digo que no es una visión únicamente cultural, sino institucional, de si hubiese la percepción de que el cumplimiento de la obligación de manutención es una prioridad, como corresponde y como lo dice la ley, la visión fuese de que los procedimientos que tienen que salir en menor tiempo posible con sentencia y ejecutoria deberían de ser las obligaciones de manutención y no otra modalidad de procedimiento, que incluso se colocasen lapsos procesales menores al común denominador, porque o que hubiese la obligatoriedad de otorgar medidas cautelares o preventivas de inmediato con la admisión, porque representa la subsistencia, la supervivencia, y esa visión no está del todo concebida en quien le corresponde decidir, que es el jurisdicente. Sí, y hoy en México, doctora, tenemos una nueva ley, la ley llamada Ley Sabina, en la que se aprobó el año pasado, que hoy existe en México un registro nacional de deudores alimentarios. En ese registro se van a congregar todos los, esperemos que así sea, todos los expedientes judiciales de deudores alimentarios, se van a registrar ahí. Cada juzgado de cada distrito, de cada estado, tendrá que enviar a ese registro todas las personas, todos aquellos hombres o mujeres que tengan una sentencia judicial de deudor alimentario. Van a estar registrados ahí. Y hay Siguiente. una sanción en el hecho de no hacer, digamos, esa remisión, Ajá, sí, porque sí va en a la medida ser. que no haya coerción, Sí, ok, ya. sí, sí, va a haber, todavía no tenemos el registro nacional, únicamente hay un estado, el Estado de México y la Ciudad de México, que ya tienen ese registro, ellos ya tienen tiempo
Aquí en el estado donde yo estoy, en Nuevo León, todavía no se da inicio. En estos meses se cumple el término para que inicie ese registro, que el encargado de hacer ese registro es el DIF en México. Y también tenemos una sanción que hace tiempo estaba consagrada ya en la ley de migración, que dice que se puede generar en toda persona que haya incumplido con su deber de alimentos por más de 60 días, le podrá ser impedida la salida del país a través de una alerta migratoria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una ejecución de la sentencia. El deudor debe 2 meses, 3 meses, 4 meses, hacemos la sentencia, hacemos la ejecución, perdón, obtenemos una sentencia, se le requiere el pago al deudor. El deudor no paga, entonces nosotros, abogados, podemos pedirle al juzgador que emita una alerta migratoria, es decir, envía un oficio al Instituto Nacional de Migración, el que se le solicita, se ponga una alerta migratoria, para que este deudor no pueda salir del país. Entonces, es una medida coercitiva o un medio de apremio que se está aplicando a las personas, deudores alimentarios, que están incumpliendo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa? Yo tengo una teoría. Hay 2 tipos de personas. Hay 2 tipos de personas en los deudores, ¿sí? Los que no pagan por necios, por vengativos, por ególatras. Sí, de eso hay mucho. Sí, muchos. Y hay otros que son delincuentes. Porque la persona que no paga o que incumple o desobedece por, vamos a decirle como cabezón, vengativo, chiflado, vamos a ponerle como esos adjetivos, ¿no? Cuando le aplicas un medio de apremio, regularmente cumple, responde y cumple con la obligación. ¿Sabes qué? Si ya me pusiste una alerta migratoria, voy a quedar manchado o algo, déjame te pago, ¿no? Me ha pasado en algunos casos, pero tengo otros casos en los que ni con alerta migratoria, ni con haberles aplicado un embargo a los bienes, no pagan, no pagan, porque están determinados a no pagar. A esos yo les llamo delincuentes, y ese tipo de delincuentes está libre, porque no les importa nada de lo que la ley les ordene, y eso obviamente lo podemos llamar delincuencia, ¿verdad? Porque es la gente o las personas que se dedican a hacer mal sin que les importe las consecuencias que puedan tener por la vía legal. Entonces, hemos estado trabajando, yo aquí en lo personal en los casos, he estado solicitando emisión de alertas migratorias. En algunos casos, posterior a eso, el deudor ha pagado. Y ¿sabes qué? Ahí te va, porque a lo mejor consideramos esta medida un poco elitista y aplica únicamente en deudores de un nivel socioeconómico medio alto o alto. Igual que acá en Ajá, Venezuela. que pueden viajar fuera del país. Si hablamos de un medio bajo que ni siquiera tienen pasaporte, pues no les afecta la medida, ¿verdad? Entonces, podemos aplicarla nada más a cierto tipo de personas en esos casos. También, bueno, tenemos en México esta garantía que una vez que se fija la pensión alimenticia en un juzgado, podemos solicitar, la Corte ha determinado que se puede solicitar una garantía. ¿Qué quiere decir? Que si la persona tiene bienes, nosotros podemos hacerle una anotación marginal en los bienes inmuebles de la persona para que no pueda venderlos, traspasarlos o hacer algo, y ese inmueble se quede en garantía para el cumplimiento de la obligación. ¿Qué sucede? En Venezuela. ¿También lo tienen en Venezuela, doctora? Sí, prohibición nacional y grabada. Lo que pasa es que este tipo de medidas se corresponden en que haya una cierta proporcionalidad entre la deuda y el valor del bien que se supone que se está, en este caso, podría ser o prohibición nacional y grabar o embargo. Ok, aquí lo que hacemos es un embargo. Si se fija un embargo para la propiedad, y aquí no tenemos la proporcionalidad al inicio para establecerlo como garantía. Ya cuando se fija la pensión definitiva y se hace una sentencia, el deudor puede solicitar una reducción de la garantía. ¿Sí? En alguna ocasión yo fijé una garantía de 4 inmuebles a un deudor. Finalizando la sentencia, solicitó la reducción y le quitaron 2 de las propiedades, pero quedaron 2 en garantía.
Y sí, sí, al solicitarlo se fue al amparo y en el amparo hicieron un avalúo de las propiedades y dijeron cuántos años le falta para cumplir la obligación, la propiedad vale tanto, y hizo un análisis exhaustivo, ¿verdad? Fundado y motivado la juzgadora y finalmente como quiera le quedaron 2 inmuebles en garantía porque todavía le quedan 10 años de cumplimiento de la obligación y aparte traía un historial esta persona de incumplimiento por 3, 4, 5 años. Entonces se hizo una valoración, se aplicó el interés superior del menor, toda esta cuestión, y se llegó a la conclusión que era suficiente tenerle dos inmuebles en garantía. Ya volvió a pedir la reducción, no creo que se la vuelvan a dar, porque todavía le faltan años, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve, doctora, pero, pues, ¿qué hacemos con los deudores que no tienen propiedades? ¿Sí? Que hay un problema incluso cuando estamos hablando, porque si hay un patrono, se le pide a ese patrono que en el caso venezolano, que haya una retención del salario y cualquier otra de estas modalidades, digamos, que son alternas. Pero cuando se es autónomo, es decir, el progenitor es su propio jefe, pero, por ejemplo, en la empresa no aparece como el dueño, no aparece dentro de todo el estimado de acciones y entonces se dice o se ha declarado de que no tiene ingresos producto de esa empresa, ahí es sumamente difícil. O cuando está trabajando de forma, digamos, complementaria en una empresa familiar y aparecen son otras personas, pero estas que no son susceptibles de poder pesquisar o poder identificar a los efectos jurídicos, o sea, me refiero a comprobanzas dentro del procedimiento. Aquí también tenemos esa situación, como lo dice, cuando son empresarios, porque regularmente tras el divorcio, ¿qué sucede? Bueno, ellos empiezan a quitar sus acciones, a traspasar sus bienes, a cambiar las cuentas de nombre. Entonces llegamos al momento de la garantía alimentaria y no tienes de dónde garantizarlo. No se puede porque ellos ya hicieron estos movimientos. Y aquí vamos a la conducta evasiva de la obediencia, ¿verdad? Y de esta cuestión, es una costumbre del impago, no pagar lo que debes y no nada más es una cuestión de alimentos, sino también de impuestos, porque sabemos, no sé, en Venezuela qué suceda, pero en México hay mucha informalidad. Muchos trabajan fuera del pago de impuestos, entonces es muy difícil, como usted lo menciona, doctora, que podamos contabilizar o tener documentos para poder establecer esa garantía y fijar muchas veces la pensión alimentaria, que es lo justo para los niños, ¿no? Para los menores, de acuerdo al estilo de vida que tenían. Entonces, con estas cuestiones de medio de apremio, también en la ley Sabina se estableció que estos deudores alimentarios también se les va a impedir, si se encuentran en este registro de deudores alimentarios morosos, porque ahí el juzgador va a poder, a solicitud de la parte interesada, poder mandar el registro del deudor alimentario moroso y va a quedar establecido en ese registro nacional. Va a haber una vergüenza pública, ¿no? Para el deudor, porque imagínese, le decía yo al doctor Helio en un live que tuvimos, le decía, imagínese que este hombre pues se divorció, debe la pensión y luego se va a volver a casar. Entonces le vamos a decir a la novia, a alguien, ¿verdad? Oye, métete al registro de deudores alimentarios morosos a ver si no está tu futuro esposo o tu novio ahí, ¿no? Entonces que lo va a encontrar ahí a su novio, su prometido, su hermano, su tío, quien sea, ¿no? Va a ser una vergüenza pública y eso no lo han considerado, yo creo que los deudores alimentarios, porque pueden decir, ah, ya me van a poner, pero va a estar tu nombre, tu CURP, tu fecha de nacimiento, el adeudo que tienes, en qué juzgado y desde cuándo lo tienes. Va a ser algo que yo creo que les va a causar más revuelo, ¿no cree, No, doctora? no, no, y desde esa perspectiva, porque esa es de carácter moral, pero en ocasiones sería prudente que desde el punto de vista de instituciones públicas, por ejemplo, para acceder a un empleo, uno de los requisitos formales sea precisamente corroborar si estás dentro de ese listado y quizás puedas ser descartado cuando estés aspirando a un cargo
porque estás en ese listado. Entonces, esa podría ser también una fórmula de que aquel, aunque parezca mentira, al menos en Venezuela, pasa de que funcionarios que tienen una gran responsabilidad y resulta que son respecto a una responsabilidad institucional o en el cargo público, y después te consigues con la sorpresa de que esa persona en paralelo no cumple con sus deberes familiares. ¿Y qué cree, doctora? Que esta ley también incluye esa situación. Las personas que quieran participar de un cargo público no deberán estar en ese registro. Entonces, si hay una persona que quiere ocupar un cargo público, senador, diputado, alcalde, lo que sea, cualquier puesto que sea público y está en ese registro, no va a poder participar, no va a poder tener ese cargo. Entonces, también es una cuestión bastante importante para que hay muchos ahorita en México, hay algunos casos de deudores alimentarios morosos que tienen cargos públicos, políticos, y que deben esa manutención y se están haciendo visibles a raíz de la publicación de esta ley, ¿no? Y esa ley tiene un manejo público, digamos, generalizado o apenas está empezando. Entiendo que tiene cierta data, pero se ha divulgado lo suficiente para que haya un conocimiento social sobre su contenido. Fíjese que la publicidad la han estado haciendo precisamente estos grupos que le comentaba de mujeres, de movimientos de mujeres. Se llaman, hay páginas en Facebook que se llaman Deudores Alimentarios y ahí los han estado publicando en Twitter, se ha estado publicando toda esta cuestión, hay TikToks acerca de esta ley que se han estado publicando. O sea, se ha estado hablando, sí se ha estado haciendo, no por parte del legislativo o campañas de políticas públicas, no, pero las mismas mamás que están padeciendo esta situación la han estado visibilizando en el país y ya en algunas legislaciones ya está incluida. Todavía no podemos, por decir aquí en el estado de Nuevo León, lo único que podemos aplicar por el momento es la alerta migratoria, porque en estos meses se cumple el plazo de los 300 días para que ya entró en vigor en México, pero para que cada entidad federativa le agregue a sus códigos civiles de procedimientos y a las leyes de niños, niñas, adolescentes de protección. Entonces, ya nos queda muy poquito tiempo para que esto ya empiece a funcionar. ¿Y qué creen? Yo creo que el factor sorpresa puede ayudar muchísimo porque estos hombres los va a tomar por sorpresa en sus cargos cuando entre. La mamá sabe y su abogado le va a decir o el juzgador lo va a decir y lo va a tomar por sorpresa. Y también, pues, digámoslo así, va a ser una vergüenza pública, una exhibición pública de quién Bueno, eres, lo que haces. eso, ahí me están entrando una cantidad de cosas desde el punto de vista de lo que son los habeas data, datos que estén expuestos, que eso no es a su vez una vulneración y que deberían de ser datos de carácter confidencial. Y bueno, ahorita me está viniendo un bombardeo ya de derecho constitucional, pero que no viene al caso y que puede ser un tanto cuestionado. Pero el tema, volvamos a poco del que nos ocupa. Em, en este caso, más allá de estas fórmulas, que es la exigencia de la ejecutoria, después de que aún persista el incumplimiento, ¿qué tipo de procedimientos hay para que, digamos, en cierta forma haya presión? Por ejemplo, en el caso venezolano, el hecho de que subsista una, eh, un incumplimiento de la obligación de manutención y aún así se haya impulsado la ejecución y esta sea infructuosa, hay la posibilidad, por ejemplo, de pedir el desacato. El desacato es un hecho punible a la Fiscalía del Ministerio Público para que este, como titular de la acción penal, pueda iniciar el procedimiento. Por otra parte, también está la posibilidad, ya esto es en el área penal y en el área de derecho de familia, lo que tiene que ver con que es uno de los supuestos que prevé la ley en el 352, artículo 352 de la Ley Especial de Protección de Niños, que prevé que el incumplimiento de la obligación de manutención, que debe estar previamente establecido o declarado en una sentencia de que hubo incumplimiento, da lugar o puede generar la privación de la patria potestad, como es Sí, el caso mexicano. sí, aquí en México también tenemos por la vía penal el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que ha causado un poco de revuelo en algunos abogados a nivel nacional, porque
La verdad es que llevamos el caso ante la Fiscalía del Estado, pero desafortunadamente tienes una sentencia con un incumplimiento, que es una sentencia judicial, pero cada juez aquí aplica su criterio. Un juez puede decir si hay un incumplimiento o no lo hay. Hemos batallado muchísimo, doctora, para poder por la vía penal ejercer ese cumplimiento de la obligación. Por decir, ahorita tengo un caso que logramos vincular a proceso al deudor alimentario, lo vinculamos el año pasado, finales del año pasado. Todavía no podemos tener la audiencia intermedia. Nos puede llevar un año más el terminar con una sentencia condenatoria. Posterior a eso, bueno, tiene la apelación, el sentenciado, el adeudo. Tenemos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales la oportunidad de un acuerdo reparatorio para que la finalidad de llevarlo por la vía penal, obviamente, es que la persona, la mamá, el acreedor pueda cobrar esa pensión, porque esa es la finalidad. No queremos que el deudor vaya a terminar en la cárcel porque menos te va a pagar si está en la cárcel, ¿verdad? Queremos que en el trámite podamos cobrar la pensión. El problema es que, como le comentaba ahorita, muchos de estos deudores se siguen negando a cubrir el pago. Prefieren llevar lo mismo, llevar a la mamá a todo el proceso, a ese cansancio, a esa afectación emocional y psicológica de estar inmersa. Estás en un proceso familiar, porque en lo familiar dices, oye, por decir, este señor debe esta cantidad, es del año 2020 al 2021, pero desde el 2021 a la fecha sigue adeudando. Entonces seguimos haciendo ejecuciones. O sea, imagínense, tenemos 5 ejecuciones pendientes de cobrar con un solo deudor. Entonces, Con un incumplimiento continuado, que continuado, persiste y es reiterado. Bueno, ese es uno de reiterado, los entonces, elementos que hay que valorar acá, que la persistencia, lo grave, lo reiterado, son elementos que sumado a que esté configurada la causal, da lugar a precisamente a la privación de la patria potestad. sí, en México también tenemos en nuestro Código Civil, tenemos como una de las causales de pérdida de patria potestad el incumplimiento por más de 90 días de la obligación alimentaria que haya sido decretada por una sentencia o un convenio judicial. También ejercemos esa manera de decir, ¿sabes qué? Pues te voy a privar de los derechos, pero te van a quedar las obligaciones. ¿Pero qué cree? Que aunque hayas retirado la patria potestad, el incumplimiento continúa. Es una situación bastante grave porque tienes ejecuciones, pusiste una alerta migratoria, solicitaste el registro, tienes a lo mejor una garantía o no la tienes la garantía, vamos por lo penal, perdemos patria potestad y hay algunos, como le decía, yo les digo delincuentes, que siguen negándose a cumplir con la obligación para con sus hijos. Porque no, en realidad, doctora, creo que sí necesitan nuestros legisladores tener otra manera de poder hacer efectivo el cobro de las pensiones alimenticias de los niños, niñas y adolescentes, porque se vulneran totalmente sus derechos, no hay en la práctica un efectivo cuidado del interés superior del menor. A veces es tan desesperante que dices, ¿cómo puede ser que no podamos darle a unos niños sus alimentos? ¿Cómo puede ser? Si el fisco los impuestos los cobra porque los cobra, ¿sí? Y si no los meten a la cárcel. En materia de alimentos tendría que haber muchas más medidas para poder hacer efectivo esto. Y sabe con otra cosa que nos topamos mucho aquí en Monterrey, yo aquí con mis casos, que el deudor alimentario empieza a cambiarse de domicilio y ya no lo podemos encontrar, no lo podemos notificar. Ahorita tengo un caso así, que es un deudor alimentario que tiene 4 años de no pagar la pensión, no lo podemos notificar porque asiste al centro estatal a una convivencia con su niña, pero el hombre se cambió de domicilio. No hay domicilio registrado, no lo podemos localizar, no podemos cobrar la Y no lo pensión. pueden, y digo, porque en el caso venezolano, si se sabe que está en determinado lugar y con independencia que no sea el domicilio, se puede notificar en ese mismo lugar, que llegue, en el caso nuestro, el alguacil, hacerle la notificación. Así lo intentamos hacer en el centro estatal, pero ¿qué cree que pasó? El hombre salió corriendo del lugar
y empujó al actuario. Entonces, el actor dice, yo no puedo, o sea, ponérmele enfrente, arriesgándome a un golpe. Son personas delincuentes. Estamos hablando de otro nivel. Ujú. Sí, son casos excepcionales, le puedo decir yo, porque hay otros casos en los que sí se puede, ¿no? Pero sí es a veces muy desesperante para uno de abogado ver cómo la mamá está en esta situación tan complicada, cómo los niños están sufriendo, cómo no tienen el acceso a esa vida que deberían de tener, a esa pensión, porque no existe la medida correcta o como todo yo digo así como que todas las formas de poder lograr el cumplimiento, porque agarras una medida y ya se te fue para la otra, y agarras la otra y ya se te escapó por otro lado. Es como se van saliendo, ¿no? Se van escapando. Y también ayuda o perjudica, vamos a decirlo así mejor, perjudica el tiempo en los procesos, el tiempo que nos lleva el proceso judicial. Porque ahorita precisamente en la mañana hablaba con una cliente y le decía, es que el tiempo no nos ayuda, o sea, te tardas muchísimo en mandar una notificación y para eso ya cambió cosas. Es una situación bastante grave, doctora, Bueno, la que que vivimos de en México. hecho, una de las consideraciones que se tiene en materia de nuestro derecho de familia y derecho de la infancia es precisamente el hecho de que lo que es la dinámica familiar tiene constantes modificaciones y constantes cambios, y eso las instituciones lo tienen que manejar, lo tienen que visualizar y tienen que incorporarlo como parte del fenómeno del hecho social que están regulando en los distintos procedimientos. Sí, en México nuestra Suprema Corte de Justicia ha emitido muchísimos criterios, tesis aisladas, jurisprudencias acerca de cómo ha ido cambiando el derecho de familias. Es de los más constantes. Cada semana tenemos nuevas tesis, tenemos nuevas jurisprudencias, pero la mayor parte es en materia sustantiva, no de procedimiento. Tenemos demasiada valoración de derechos, pero se olvidan del procedimiento. Tenemos, el año pasado entró en vigor en México el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tenemos hasta el año 2027 para que cada entidad lo incorpore a la normativa y tiene ciertas modificaciones y una de ellas es como lo comentaba usted. Ahorita es excepcional que puedas mandar una notificación a cierto lugar. Tienes que pedirle muchas veces al juez, decirle, oye, él está fuera del centro estatal, va a esa convivencia tal día, tal hora y que el juez lo acepte. O sabes que el señor está todos los días va a jugar boliche o a tal lugar, ¿no? Ahorita es muy difícil que te lo admitan, pero el código ya lo señala que se puede, ya viene legislado que ya podrás enviar la notificación a donde quiera que la persona se encuentre. O sea, si lo encuentras en la calle, como en las películas de Estados Unidos, ¿no? Que llegan y le dicen, ten, estás notificado, ¿no? Y no No, se en el cercioran porque caso ahorita tienes que nuestro, sesionarte por un eh, vecino, por el otro vecino y preguntarle a mucha gente si la persona vive ahí. Bueno, el código ya señala que podemos hacerlo así donde encuentres a la persona, ¿no? en el caso nuestro, antiguamente, eh, era irónico que no estuviese notificado en un procedimiento, pero en otra modalidad de procedimiento acudiera a las convocatorias que le hicieran los distintos actos procesales. Entonces era como un absurdo que no se pudiese notificar o que al menos no hubiese la práctica. Ya por lo pronto a lo largo del tiempo se ha procurado que basta que la persona que está procurando la notificación advierta, mira, pero él está sentado afuera esperando entrar a un acto, tranquilamente va y se practica la notificación. Y antes era una oposición por parte de los abogados o apoderados de esta persona como de que no, este no es un lugar, no es el escenario para eso. Sí, eso también aquí exactamente, porque vamos a decirle, esta persona que no hemos podido notificar acude a la fiscalía porque pone denuncias en contra de la mamá y pone un domicilio y luego va y pone otra denuncia y pone otro domicilio. El del otro abogado trae dos abogados y entre un abogado y otro se pasan la pelotita. El señor asiste a las audiencias públicas, entonces puedes notificarlo en la audiencia, pero como el código no lo dice, no lo puedes hacer ahí. Entonces tenemos que andarlo persiguiendo, buscando aquí, buscando allá, ¿verdad? Para poder notificar. Entonces, también tenemos, obviamente, la notificación por edictos, cuando no encuentras el domicilio, pero ¿qué cree?
le implica una carga económica a la mamá. Claro, Entonces, es la igual acá. mamá, ajá, la mamá dice, oye, me cuesta 3,000 pesos poner los edictos, mejor le doy de comer una Claro, semana al niño. claro, Entonces, claro, claro. son cosas que el Estado, yo digo, son reformas que debemos impulsar porque son cosas que debería pagar el Estado. O cóbraselas al señor cuando te pague la pensión o cuando le ponle una multa o que las multas, en vez de quedárselas el Estado, se las den a la mamá. Entonces, hay ciertas cosas que consideramos que en México debemos ir mejorando. Creo que hemos avanzado mucho en este tema. Todavía hay muchísimo por hacer porque seguimos en la misma. A veces podemos cobrar, a veces no podemos cobrar. Y las cifras, doctora, son alarmantes. Sí, 3 de cada 4. O sea, es sí, sí. algo que nuestro gobierno debe atender, ¿verdad? No, un tema interesante el que hemos abordado el día de hoy, ya teniendo en cuenta la hora, doctora, fabuloso todo lo que nos ha planteado, porque fue como un paseo y hay grandes similitudes en lo que ocurre acá, solo que como le referí, no, si está el manejo estadístico, yo no lo desconozco, o al menos no está publicado para el manejo de cualquier persona, de cualquier ciudadano, pero las cifras que nos refiere son como le refería anteriormente, escandalosas. Vamos a empezar, bueno, hay algunas personas conectadas atendiendo al contenido del live del día de hoy. Sería importante que ustedes puedan participar, saludar a la doctora, hacerle cualquier pregunta que consideren apropiada conforme al tema que se habló el día de hoy. Digo conforme al tema porque acá tenemos un usuario que nos está preguntando de un tema ajeno Ah, y que no tiene que ver con la temática del día de hoy. Si es de derecho de familia y es parte de la gama de los temas que he abordado en mi cuenta de Instagram, pero no es apropiado para el día de hoy. Aquí está hablando ujú. acerca de la restitución internacional de niños. Entonces, el llamado a que las intervenciones sean pertinentes, vinculadas al tema del día de hoy. Y bueno, vamos a atender a quienes están conectados, que deseen participar, que deseen indicarle alguna pregunta. Por lo pronto, doctora, debo decirle que estoy muy agradecida con su participación del día de hoy, encantada porque tan solo oírla refleja precisamente la gran experiencia que tiene y además de eso que estamos hablando de una persona que como profesional es tenaz, es decir, no es una persona, al menos de lo que veo, de lo que nos ha planteado el día de hoy, que no es una profesional conformista y que para donde la lleve la corriente y bueno, hay todos los factores en contra, al contrario, pareciera que eso se convierte en un reto para usted y eso es digno de aplaudir. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, de verdad que sí, soy determinada, tenaz, buscando el cómo sí, estar buscando la manera de solucionar esta situación porque nos afecta a todos y tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Para tener una mejor sociedad y como abogada la gran responsabilidad de cumplir con esto, de buscar la justicia para todos. ¿No? Y que una forma, por ejemplo, el día de hoy está visibilizando algo que quizás solamente sabe el foro de abogados digamos, que están en todo lo que es la materia de derecho de familia, en cada una de las localidades, en cada uno de los lugares geográficos, pero que si no se refiere para que haya un conocimiento generalizado, porque solamente saben de estas cosas los que están directamente involucrados. Y entonces la persona o la institución o el órgano que pueda hacer algún tipo de contrapeso para regular, para mejorar la situación, en ocasiones no interviene por desconocimiento de que esto está ocurriendo. Sí, Aquí tenemos a Iris Belandia, nos dice buenas tardes, es Iris Belandia de Venezuela, saludos a ambas, gracias por compartir sus conocimientos. gracias. Eh, El Cuervo 827 dice, doctora, fue interesante, ya la empecé a seguir. No, y la Muchas gracias. invitación es que eso, que sigan a la doctora, Sí, abogada Yolanda Palacios, ella se encuentra en México, y algo muy importante porque de hecho recién atendí a una persona venezolana en consulta en mi oficina y lleva un procedimiento de régimen de convivencia internacional por México.
cuando vio que la invitada estaba en México, de inmediato me preguntó, doctora, ¿dónde se localiza la doctora para ver si está en el mismo estado donde se encuentra mi procedimiento judicial? Y en muchas ocasiones, esto que parece incipiente como un ánimo de formación jurídica puede convertirse en una forma de dar a conocer el trabajo que cada uno está haciendo y que incluso puede ser una forma de contacto profesional. Sí, claro que sí, doctora, es parte importante también, ¿verdad? Porque a veces estamos o los clientes están en búsqueda de alguien en alguna localidad, como usted lo menciona, en algún estado y que necesitan, bueno, aquí estamos en Monterrey y las asesorías abiertas a cualquier parte del país porque finalmente el derecho es el mismo, el procedimiento por el momento varía, pero el derecho es el mismo, ¿no? Podemos asesorarlos con gusto, aunque no esté en la ciudad o en el estado en el que se lleva el caso. Yo muy gustosa de atenderlos. Qué bueno, qué bueno. Tengan en cuenta, y digo porque como hay tanta migración venezolana en los distintos países latinoamericanos, probablemente van a haber muchos de ellos que necesitan y requieran sus servicios, doctora. Gracias. Acá nos dice Ángela Gómez 2202. Hay otra cara del ejercicio cuando la MAL exige montos elevados y el tribunal lo aprueba. Este es, digamos, el cuestionamiento cuando realmente es excesivo y que no está acorde a la capacidad económica del obligado en manutención o en el caso mexicano obligado al litigio. Ujú. Colmenares ZE70, saludos a las dos, excelente información. La misma que hizo la apreciación, Ángela Gómez nos dice, saludos doctoras, como siempre compartiendo conocimiento. El Cuervo 827. Sí, doctora, aunque mi problema fue la sustracción y retención, mi nombre es César Hernández, hubo un incumplimiento de la madre que abandonó a sus dos hijos durante 5 años. Entiendo la situación que plantea en este caso César. Iris Belandria, doctora, ¿qué pasa cuando es un bebé y el padre solo da pañales aduciendo que el niño solo toma leche materna? Pues sabemos que el deber alimentario, ¿verdad? Incluye, no sé en qué país esté, pero creo que es igual en Venezuela que en México, incluye la casa, la comida, la recreación, la ropa, son muchas cosas, el medicamento, todas estas cosas que incluye. Y yo creo que lo más seguro es que ella no tenga un procedimiento judicial en el que se valoren todas estas necesidades y tenga una pensión proporcional a las necesidades del niño, ¿verdad? Y de hecho, cuando se habla en el caso que lo mencioné y que creo que estamos en sintonía, en el caso de México y Venezuela, es precisamente absolutamente todo gasto que se requiera para que este niño sobreviva, se desarrolle y crezca. Y Sí, eso no comporta solamente la subsistencia desde el punto de vista de alimentos, sino alimentos. implica también educación, cultura, deporte, salud, absolutamente todo lo que necesite ese niño y que sea acorde en específico y de forma concreta a lo que en particular ese niño requiera. Y esto es Ujú. muy importante porque generalmente hay una visión de estandarizar, digamos, la obligación de manutención y cada familia es un mundo distinto. Sí. Pueden estar incluso en el mismo edificio y o en el mismo piso, 6 apartamentos y en cada uno existir un niño y cada fórmula o dinámica familiar es totalmente distinta, así como los gastos propios del hogar. Sí, es correcto, doctor. Iris Belandia, se acordó en el Consejo de Protección de Venezuela, Estado Miranda, haciéndonos referencia de la pregunta que usted hacía, doctora. Sí. Bueno, creo que ya aparentemente no hay más preguntas y Ujú. estoy encantada, doctora, con usted. Sobre todo porque tenga por delante mi admiración, porque tan solo escucharla se sabe lo dedicada y entregada que es con su caso. Y bueno, muchas Gracias, doctora. gracias por haber compartido hoy, haberme dado su tiempo, a cada uno de quienes participaron también las gracias. Y bueno, por supuesto, muchas otras personas verán el contenido y probablemente van a hacer comentarios o se comunicarán directamente con usted. Muchas gracias. Gracias por haberme Es un honor estar acompañado. con usted. Gracias por el tiempo y aquí estoy a su disposición cuando necesite, cualquier persona que necesite algo, bueno, ya saben dónde están mis redes. Muchas gracias, doctora, por el tiempo.
No, no, gracias a usted, doctor. Y bueno, a todos los invito nuevamente el próximo jueves a las 6 de la tarde para continuar con el siguiente live en este ciclo del conocimiento jurídico al alcance de todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.